Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta webinar. Mi nombre es Gabriela Brunelli, sí, trabajo como orientadora laboral en el Servicio de Empleo AMIA. Nos va a estar acompañando Mariel, sí, que va a estar dando soporte a esta webinar, así que cualquier duda que tengan pueden escribirla en el chat para que Mari lo pueda responder. Mari, te hago una consulta. ¿Se ve bien la presentación? ¿Cómo Hola está? Gaby, ¿cómo están todos? Sí, se ve perfecta la presentación y se te escucha muy bien también. Buenísimo, gracias Mari. Bueno, paso a contarles un poco qué hacemos acá. Estamos en esta webinar que es sobre herramientas para la búsqueda de empleo orientada a personas con discapacidad, ¿sí? Como les conté, trabajo en el Servicio de Empleo AMIA junto con Mariel y parte del equipo también. Y les voy a contar brevemente qué es lo que hacemos en el servicio de empleo para aquel que no nos conoce. ¿Sí? Seguramente dentro de la webinar hay varias personas, ¿sí? No llegué a ver quiénes están, pero por ahí hay personas que ya nos conocen y que han estado participando en capacitaciones y en cursos con nosotros, pero les cuento, dentro del servicio de empleo AMIA tenemos dos áreas. Un área que se llama intermediación laboral, que es donde las empresas buscan personal y nos contactan justamente para que nosotros podamos derivarles personas que están buscando una oportunidad de empleo. También por temas de consultoría en recursos humanos o capacitación para sus empleados. Y por otro lado, tenemos un área, ¿sí?, que se llama diversidad e inclusión. Esta área a la cual pertenezco es un área en el cual diseñamos programas especiales de empleo y capacitación con el objetivo de aumentar la empleabilidad de los grupos, ¿sí?, vulnerables, como por ejemplo las personas de más de 45 años que están buscando una oportunidad laboral, también jóvenes, ¿sí?, que terminaron el secundario y están queriendo buscar también su primer empleo. Trabajamos con lo que es minorías, refugiados, migrantes, y parte de este grupo también son las personas con discapacidad. En este caso, sí, puntualmente, lo que hacemos es contactarnos con empresas inclusivas para brindar oportunidades de lo que es empleo y capacitación a las personas con discapacidad. Por eso es que este taller, esta webinar, la solemos dar en forma presencial, a veces articulado con alguna empresa o alguna entidad pública, pero en esta oportunidad, dado que todos estamos en nuestras casas, lo vamos a dar en forma virtual. Quiero contarles, además, que todas las novedades, ¿sí?, van a estar siempre en nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿sí?, o también en LinkedIn, y parte también de la información se vuelca a nuestra página web. Todo esto es porque siempre recomiendo que nos sigan para que puedan estar al tanto de todo lo que surge, ¿sí?, en el servicio de empleo AMIA. Bueno, y dicho esto, y presentándome, vamos a comenzar con la webinar de hoy. A ver, ups, que es sobre herramientas para la búsqueda de empleo, ¿sí? Esta capacitación, como decía antes, la solemos dar en forma presencial, ¿sí? Y justamente les quería contar que en el mes de agosto vamos a dar un taller de búsqueda de empleo orientado también a personas con discapacidad junto con la empresa Accenture, ¿sí? Por lo tanto, los invito a que, como les decía antes, nos sigan en las redes o estén al tanto de la página web, que ahí mismo vamos a subir las fechas y el horario del taller va a ser mucho más amplio. Si bien esta webinar la vamos a dar en 1 hora aproximadamente, el taller va a ser mucho más amplio y más profundo, ¿sí? Bien, la idea de sumar herramientas para la búsqueda de empleo es porque sabemos a veces las dificultades que tienen las personas con discapacidad para buscar una oportunidad laboral. Por eso queremos, ¿sí?, acercarles esta información
y darles a conocer de cómo es buscar en un mercado inclusivo, cómo puedo llegar a manejar la discapacidad en una entrevista, cómo puedo hacerlo en el currículum. Por eso les voy a comentar cuáles son los objetivos de esta charla de hoy. Parte de los objetivos tienen que ver en cómo accedemos al mercado laboral inclusivo. También vamos a hablar y reconocer cuáles son mis limitaciones y también las limitaciones de la sociedad, ¿no? Los obstáculos con los que nos encontramos a diario. Y les voy a presentar cuáles son las vías de inserción, los lugares donde puedo buscar empleo, ¿sí? Los lugares inclusivos donde yo puedo acceder. Y por otro lado, les voy a dar algunos tips de lo que es armar un currículum, cómo coloco la discapacidad, si lo tengo que hacer o no, y también sobre entrevista laboral, cómo manejo la discapacidad en la entrevista. Cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Lo pueden hacer en el chat al final, que junto con Mariel las vamos a estar contestando, ¿sí? Bien, vamos entonces a darle continuidad a esta charla y les traje un tema para que pensemos. ¿Qué es el trabajo? Y quizás muchos de ustedes, sí, supongo que están participando de esta webinar porque están buscando una oportunidad de empleo y probablemente se hayan hecho esta pregunta, ¿no? De ¿por qué quiero trabajar? Y cuando suelo hacer esta pregunta en los talleres, surgen varias respuestas. Algunas de estas respuestas pueden ser, y trabajo porque necesito un ingreso económico, ¿sí? Necesito una estabilidad económica. Muchas personas, ¿sí? Trabajamos con una finalidad de poder tener un sustento económico. ¿Por qué? Porque hay muchas Gaby, necesidades, sí. te pido disculpas, están presentando la pantalla otra persona. Ah, bueno, vuelvo a A ver, presentar, no hay problema. Reanudar presentación. ahí está, gracias. De nada, vos decime, Mari, si se ve. Perfecto. ¿Se ve ahora? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, estamos acá en la de trabajo, ¿no? Entonces decíamos que muchas veces, sí, trabajamos por una cuestión de cubrir necesidades básicas que tenemos, como por ejemplo alimentarnos, como por ejemplo pagar la vivienda, ¿sí? Si estamos alquilando, como por ejemplo tener una obra social o pagar la cobertura médica, ¿no? Hay muchas necesidades que tenemos que a veces pasan por una cuestión de necesidades económicas y otras tantas veces pasa por cuestiones de necesidades personales, ¿no? Que tienen que ver con que a mí el trabajo me dignifica, el trabajo me hace sentir útil, me hace sentir reconocida, ¿sí? O reconocido, ¿sí? Frente a otros. Por eso también siempre mencionamos que el trabajo nos define socialmente. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo me vinculo con otros, porque además interactúo y también tengo un grupo de pertenencia, ¿no? Me hace sentir que formo parte de un grupo y me identifico también con lo que hago. ¿Cuántas veces les han preguntado, y contame de qué trabajás? ¿Sí? Y uno dice, y soy vendedor, soy vendedora, o trabajo en atención telefónica, o trabajo de administrativo, de administrativa. Digo, el trabajo nos identifica con eso que hacemos. Y nos permite también concretar proyectos de vida, ¿sí? Por eso el trabajo es un pilar fundamental en la vida de todos, ¿no? Nos permite concretar proyectos como, por ejemplo, seguir estudiando, poder viajar, poder ayudar a nuestra familia, poder acceder a una vivienda propia, ¿no? Si tenemos ese deseo. Por eso es fundamental, ¿sí? Pensarnos nosotros mismos si estamos buscando trabajo, ¿sí? Si realmente quiero trabajar y estoy buscando esa oportunidad, si estoy decidida a hacerlo, poder revisar también a veces cuáles son las propias limitaciones que yo me pongo para buscar esa oportunidad o para lograr esa oportunidad que quiero.
Y para eso vamos a tener que trabajar nuestras propias limitaciones, ¿no? A veces nos encontramos con nuestros propios miedos, que esos miedos son las barreras que nos impiden muchas veces buscar eso que queremos. Y me ha pasado muchas veces de encontrarme con personas con discapacidad que están buscando una oportunidad de empleo, pero también a veces se encuentran con esto, ¿no? Con sus propios miedos y sus propias limitaciones. Y tienen miedo que no los contraten porque al tener una discapacidad, por ahí son más las limitaciones, ¿no? Que ellos encuentran. Eh, Tienen temor a contarlo en una entrevista, y si lo cuento en el currículum, por ahí ya de antemano no me van a llamar. Entonces, lo que siempre sugiero acá es que primero nos aceptemos como somos, ¿sí? Si yo me acepto como soy, seguramente voy a transmitir eso a los demás, ¿sí? Y los demás van a percibir eso, ¿no? Van a percibir de mí que mis propias fortalezas, van a percibir de mí una actitud más optimista, y no van a ver mis debilidades, ¿sí? Porque no las voy a mostrar. Porque si yo me acepto como soy, seguramente voy a mostrar las limitaciones que tengo, pero no desde un lugar de debilidad, sino desde un lugar de que con mi discapacidad, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas y también tengo muchas fortalezas y habilidades y capacidades con las que puedo seguir trabajando. Entonces, vamos a empezar por no autoexcluirnos nosotros mismos. Y al contrario, hay muchas personas con discapacidad que hoy en día pueden salir al mercado laboral, buscar oportunidades y conseguirlas. Y hay muchas personas que lo han logrado, ¿sí? Por eso es fundamental cuando voy a una entrevista, y es un poco lo que vamos a hablar después más adelante, es no venderme con la carta de mi discapacidad y mis limitaciones, sino al contrario, es me acepto como soy y voy a dar a conocer mis fortalezas. Y también vamos a tener que trabajar, ¿sí? Las limitaciones y los obstáculos que muchas veces, ¿sí? Hay en la sociedad. Y estos obstáculos, ¿sí? Con los que nos encontramos tienen que ver también con aquellas barreras, los prejuicios que hay en la sociedad. Y que siempre digo, muchas veces no podemos hacer mucho con eso, pero sí podemos nosotros adoptar otro rol, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha. Hubo un ruidito de Sí, fondo, un pero se minuto, escucha. ¿no? Sí, sí. Perfecto, bueno. Bueno, y en este Sí. caso, ¿sí? Lo más importante es, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con estas barreras? ¿Qué hago yo con estos miedos? ¿Sí? En principio, lo que voy a tener que hacer es animarme a decir que tengo una discapacidad. Justamente ayer me pasó que estaba viendo una serie, ¿sí? Muy linda, en donde la persona, ¿sí? El personaje de la serie, eh, tiene una discapacidad que es una discapacidad psicosocial, una bipolaridad, y le costaba, ¿no? Decir que tenía una bipolaridad, sus cambios repentinos de humor y la inestabilidad emocional hacían que se refugiase en sí misma y no lo podía salir a contar. Y me puse a pensar, ¿no? En esto de cuántas veces nos cuesta, ¿no? Salir a contar, ¿sí? Cuál es nuestra discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al prejuicio, tenemos miedo a que el otro nos excluya. Y esta persona, este personaje en la serie, finalmente se anima a contárselo a su jefa, la cual veía esos cambios repentinos de humor, pero no imaginaba que tenía que ver con una bipolaridad. Y cuando se lo cuenta, el personaje principal se siente tan libre, ¿no? De poder haberlo dicho, que empieza a contárselo al resto, a sus amigos, a sus conocidos, y empieza a llamar por teléfono y a contarlo, ¿sí? De alguna forma, como para poder abrirse
y dar cuenta, ¿sí?, de esto, de que muchas veces la sociedad nos excluye. Y que muchas veces tenemos que tener paciencia frente a eso. ¿Por qué? Porque el otro también tiene miedo y porque el otro también desconoce, ¿sí? Porque hay mucha negación también a lo que pasa alrededor con el tema de la discapacidad. Entonces, algo importante siempre es contarlo. Y por otro lado, también contar cuáles son mis propias limitaciones, ¿sí?, cuando tengo una discapacidad. Yo creo que siendo claro con lo que uno necesita, ¿sí?, puede facilitar mucho más, ¿sí?, justamente derribar esas barreras, mejor dicho. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Digo, hay personas con discapacidad auditiva, ¿no? Por ejemplo, las personas hipoacúsicas, que cuando van a una entrevista lo que necesitan es que la persona les hable de frente para poder hacer una buena lectura de labios, o que la persona module y hable un poco más lento para que se pueda entender. Entonces, cuán importante es, ¿no?, poder decir lo que yo necesito. O a mí me ha pasado de entrevistar a personas con una disminución visual, ¿no?, con una baja visión, que lo que necesitaban era simplemente poder ampliar la pantalla o los programas que utilicen para poder trabajar cómodamente. O, por ejemplo, personas que tienen una cardiopatía congénita, ¿sí? Me ha pasado que en una entrevista me digan, mira, lo que yo necesito es, yo puedo hacer tareas administrativas, de atención al cliente, pero no puedo hacer trabajos de fuerza, ¿sí? Porque eso me requiere una fatiga y me requiere que, bueno, perjudico mi salud. Entonces, cuán importante es poder decir, ¿sí?, abiertamente también a la sociedad, en una entrevista, cuando por ahí tengo la posibilidad de hacerlo, qué es lo que yo necesito, ¿sí?, para poder, por ejemplo, trabajar cómodamente en mi puesto de trabajo. Bien, y para eso les traje una frase, ¿sí?, que dice, que tu discapacidad no sea una barrera, sino una oportunidad para que desarrolles otras habilidades. Y yo hablo mucho de eso porque es no quedarnos con nuestras propias barreras. Hay barreras afuera, sí, hay muchas barreras que tenemos en la sociedad y que no solamente las tienen las personas con discapacidad, ¿sí? Hay barreras que tienen los jóvenes que están buscando su primer empleo, como decía antes, las personas de más de 45 que les cuesta insertarse al mercado laboral por un tema de edad, ¿sí? Una persona que es una persona que viene de vivir en el exterior y que ahora quiere encontrar una oportunidad laboral acá en nuestro país, le resulta difícil, ¿sí? Porque no tiene la documentación al día, porque es un migrante, ¿sí? Entonces, muchas veces las barreras nos las ponemos nosotros. Por eso digo que uno tiene que salir a mostrar las propias habilidades y poder enseñarlas, ¿sí? Bien, y vamos a hablar ahora sobre las vías de inserción. No sé si todos conocen qué son las vías de inserción. Las vías de inserción son los lugares donde yo busco una oportunidad de empleo. Y las vías de inserción inclusivas son justamente los lugares, pueden ser, ahora les voy a contar un poco de las entidades públicas o privadas, que en este caso son inclusivas porque tienen la apertura para incluir personas con discapacidad, ¿sí? Acá les traje un pantallazo de lo que son las entidades públicas. Seguramente conocen que el Ministerio de Trabajo tiene un área de empleabilidad para personas con discapacidad. También tenemos CONADIS, ¿sí?, que es la Comisión Nacional que brinda oportunidades de empleo a personas que viven en lo que es la provincia de Buenos Aires. O, por ejemplo, tenemos Copidis. Copidis centraliza todo lo que son las búsquedas para personas con discapacidad, pero aquellas personas que viven en Capital Federal, ¿sí?, únicamente, que tienen domicilio en Capital Federal. Y SECLAS
también es una entidad pública que también lo que hacen estas entidades es contactarse con empresas, o las empresas se contactan con ellas, y ofrecen oportunidades de empleo, ¿sí?, a personas con discapacidad. Algo importante cuando hablo de vías de inserción, y esto siempre lo digo en todos los talleres, es que uno pueda registrarse en la mayor cantidad de lugares posibles. ¿Por qué? Porque hay que darle visibilidad al currículum, ¿sí? Y en cuanto más lugares esté, seguramente más son las probabilidades, las posibilidades, ¿sí?, eh, de que me convoquen, ¿sí?, a un empleo. Por otro lado están las empresas inclusivas. Esto tiene que ver con entidades privadas que también ofrecen oportunidades de empleo. Estas empresas, ¿sí?, lo que ofrecen, lo que mejor dicho tienen, es un área de diversidad, de inclusión, y ofrecen oportunidades de empleo. Por lo tanto, lo más importante es ingresar el currículum en cada una de ellas. Acá les traje un pantallazo de algunas, hay muchas otras empresas más que tienen este departamento o esta área de inclusión, ¿sí? Ahora, les voy a hablar algo muy breve que tiene que ver con el mercado laboral, haciendo referencia a esto, ¿no? El mercado laboral es muy cambiante, es muy fluctuante, y uno tiene que estar siempre, ¿sí?, estar al tanto de lo que hay en el mercado laboral, qué oportunidades me ofrece. Piensen esto, hoy estamos en un momento muy difícil, ¿sí? Todos estamos atravesando esta pandemia que es a nivel mundial y que nos atraviesa a todos, pero seguramente, ¿sí?, las personas con discapacidad dirán, bueno, yo estoy en desventaja, ¿no?, si se quiere, porque estoy en una situación más desfavorecida, porque puedo ser una persona de riesgo. Entonces, yo le diría que aprovechen este momento para poder ingresar y analizar y revisar el mercado laboral y ver qué oportunidades ofrece. ¿Por qué? Porque yo a diario reviso ofertas de trabajo y hay oportunidades de trabajo remoto, ¿no? De trabajo de atención al cliente telefónico para hacerlo desde cada uno desde sus casas, ¿sí? Un teletrabajo. Entonces, si bien el mercado laboral es fluctuante y es cambiante y tiene sus limitaciones también, que lo tiene, como decíamos, para todos, ¿sí? Para los mayores de 45, para los jóvenes, para la gente que es inmigrante, para las personas con discapacidad, ¿sí? Es importante en este caso poder registrar el currículum en la mayor cantidad de lugares posible. Ser constantes, revisar a diario las búsquedas de empleo, ser perseverantes, ¿sí?, tener constancia, eso es fundamental. Ahora, si bien Metrogas, Disney, Despegar, Ferrovías y tantas empresas que están acá ofrecen oportunidades de empleo, también muchas veces estas oportunidades están en los portales. Los portales como por ejemplo Boomerang, Zona Jobs o CompuTrabajo tienen un área, ¿sí?, tienen búsquedas que son para personas con discapacidad también. Ustedes pueden filtrar en los portales búsquedas para personas con discapacidad. Y hay un portal que es exclusivo para personas con discapacidad, que está justamente en lo que estoy marcando, no sé si lo ven en rojo, que se llama Inclúyeme. Quizás algunos de ustedes lo conocen, pero Inclúyeme justamente lo que hace es centralizar las búsquedas de las empresas, ¿sí?, que están buscando incorporar una persona con discapacidad. Por lo tanto, les diría también que entren y revisen la página de Inclúyeme. Y en el servicio de empleo AMIA, nosotros también, al tener un área de diversidad e inclusión, ¿sí?, cuando tenemos y nos contactamos con alguna empresa inclusiva, justamente también lo que hacemos es en nuestro portal, nuestra página web y en las redes,
salir a difundir las búsquedas inclusivas. Por lo tanto, también les sugiero que ingresen y que revisen, porque no solamente ofrecemos oportunidades de empleo, sino también oportunidades de capacitación para personas con discapacidad. Bien, dicho esto, si quieren le pueden sacar una foto, ¿sí? Para tenerlo. Igual les vamos a compartir después la grabación de esta webinar para que ustedes puedan tomar nota. Bien. Bueno, y a mí me gustan mucho las frases, no sé si se habrán dado cuenta, pero acá les traje otra para compartir. Creo que a veces las frases nos llevan a pensar, ¿no? Y a pensarnos. Y en esta frase que dice, para conseguir el empleo que deseas, es importante que no seas tu propia barrera, ¿no? Tomar la iniciativa te permitirá modificar tu realidad y sortear los obstáculos que te imposibiliten tu desarrollo. Y esto es importante pensarlo, porque es lo que decíamos antes, ¿sí? No ser nuestra propia barrera implica también tener una actitud activa frente a la búsqueda de empleo. Implica poder tener iniciativa y salir a buscar esa oportunidad que quiero, ¿sí? Pero si yo me auto boicoteo y yo digo, no, a mí no me van a llamar, ¿para qué voy a buscar trabajo? ¿Sí? No me van a llamar porque tengo una discapacidad, eh, porque busco y la verdad es que nadie me llama, entonces dejo de hacerlo y dejo de insistir. Bueno, seguramente acote mis posibilidades. Entonces siempre digo, está en uno, ¿sí? Tenga o no una discapacidad, está en uno poder generar acciones para lograr lo que quiero. Y vamos a pasar a hablar de currículum, ¿sí? Voy a tomar agua. Bueno, bien, vamos a continuar. Cuando hablamos de currículum, ¿sí? Piensen esto, piensen que el currículum es la carta de presentación de ustedes. Lo que va a mostrar de ustedes es su experiencia, sus habilidades, sus conocimientos. Por lo tanto, les traje acá algunos tips que uno debería tener en cuenta, ¿sí? Al momento de armar el currículum. Por un lado es tener en cuenta que el currículum se arma en una o dos carillas, ¿sí? Eso es como algo muy importante, porque si yo me excedo y seguramente hago que el selector pierda de vista información. Entonces, lo más importante es ser concreto, ¿sí? Algo fundamental es ser concreto y claro en la transmisión de lo que yo quiero dar cuenta en mi currículum, ¿sí? Por otro lado, otro tips que les traje acá es, no se pone más currículum vitae como título, no sé si alguno de ustedes lo sigue haciendo, pero ya no se coloca más lo que es currículum vitae. Por otro lado, ¿sí? El tipo y tamaño de letra también es fundamental, ¿sí? Siempre decimos que una letra, un tamaño de letra no muy grande, ¿sí? Por eso entre 10, 12 puntos, y una letra que sea clara, ¿sí? Que sea visible. Piensen esto, lo que yo quiero transmitir en el currículum es lo que yo quiero que el otro vea. Entonces, si yo no soy claro con la letra, no soy claro con el contenido, y seguramente del otro lado van a percibir lo mismo. No utilizar muchos recursos decorativos, ¿sí? Esto es fundamental. Si yo voy a utilizar alguna plataforma para armar el currículum, ¿sí? Que no sea una plataforma en donde tenga colores muy llamativos, en donde tampoco sea muy oscura, porque si yo después lo imprimo y sale en blanco y negro, y por ahí no es nítida la información. Resaltar títulos, ¿sí? También es algo importante. Sin errores ortográficos. Esto, bueno, hoy en día con el corrector de Word nos permite corregirlo, o a veces mostrárselo a alguien más, el currículum, para ver si se entiende, para ver si es claro lo que estoy transmitiendo, ¿sí? Si tengo algún error de ortografía, o mismo de redacción, ¿eh? Por otro lado, la foto formal y actual. No sé si muchos de ustedes colocan fotos, pero cuando lo hacemos, la idea es que sea una foto con un fondo claro, que sea de cara, ¿sí?
que sea actual, fundamental, que sea nítida, ¿sí? Que se nos pueda ver bien. Y por otro lado, algo importante, ¿sí? Que refiere a esta temática, es no adjuntar certificado de discapacidad, ¿sí? Me ha pasado, sí, que cuando recibo currículum, también a veces adjuntan el certificado de discapacidad. Y eso, en el caso que ahora vamos a ver, si lo quieren colocar en el currículum, ¿sí? Pueden colocar que tienen certificado de discapacidad, pero no lo adjunten, salvo que se estén postulando a una búsqueda inclusiva y que diga enviar currículum con certificado de discapacidad. Cuando es así, sí lo hago. Y sí, lo que puedo hacer es llevarlo a una entrevista, en el caso, como decíamos, que sea una búsqueda inclusiva. Y siempre es fundamental guardar una copia del currículum en la casilla de correo. Porque si en algún momento, no sé, tenemos un amigo, un familiar que nos dice, mandame el currículum, y yo no estoy en la computadora de mi casa y no tengo acceso a la computadora de mi casa, ¿sí? Lo que puedo hacer es mandarlo desde cualquier lugar. Si de mi casa y lo puedo hacer. Por lo tanto, siempre es fundamental tener en la casilla de correo una copia del currículum, ¿sí? Bien, bueno. Y algo que es importante de armar un buen currículum, ¿sí? El currículum tiene que motivar, ¿sí? Es decir, yo tengo que considerar que el currículum lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, para que se destaque frente a otros, yo tengo que ser convincente con mi currículum. Y para ser convincente, tengo que demostrar cuáles son mis conocimientos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis fortalezas. Ahora, vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Dónde comunico mis habilidades? ¿Dónde comunico mis capacidades? En la parte de cursos, ¿sí? En la parte de empleo, y también dónde comunico mis fortalezas, ¿sí? Dónde comunico quién soy y qué se destaca de mí. Por eso decimos que tenemos que convencer que somos las personas adecuadas para el puesto. Y yo siempre digo que uno convence con el currículum cuando está bien confeccionado, ¿sí? Podemos enviar el currículum a muchos sitios web. Puedo cargar el currículum en muchos lugares, pero si no está bien hecho el currículum, seguramente no va a tener buena visibilidad del otro lado. Bien. Y acá les traje información sobre las secciones del currículum. No voy a profundizar en cada apartado, sí les voy a dar algunos tips de cada uno, pero tengan en cuenta que en agosto vamos a dar un taller en donde sí vamos a profundizar, ¿sí? En lo que es el currículum, en la importancia también que tiene, como les decía recién, pero justamente en armar un buen currículum cada uno de ustedes. Y vamos a ir al primer apartado. Decíamos lo siguiente, ¿no? Que el currículum no se encabeza con el título, justamente, ¿no? Valga la redundancia, con el título Curriculum Vitae. Nosotros lo encabezamos con nombre y apellido, ¿sí? Ya uno da entendido que es un CV. Entonces, lo encabezamos con nombre y apellido, y el primer apartado es datos personales. En datos personales, ¿sí? Lo más importante es colocar el nombre, perdón, la edad, la fecha de nacimiento, ¿sí? Generalmente a veces es mejor la fecha de nacimiento. El CUIL, ¿sí? Siempre decimos que a veces es mejor el CUIL que el DNI, directamente. Los datos de contacto, el mail, el teléfono, ¿sí? Celular, teléfono fijo, y también la dirección, ¿sí? O la localidad, el barrio en donde viven. Si viven en Capital, colocar exactamente en qué barrio de Capital viven, ¿sí? Si viven en Almagro, si viven en Caballito, si viven en Belgrano, en Núñez. Y por otro lado,
¿sí? Si viven en provincia, colocar el partido, ¿sí? Puedo vivir en Ramos Mejía, en zona oeste, ¿sí? Colocar partido de La Matanza, ¿sí? Porque a veces es más fácil también de ubicarlo. Bien, estos son los datos obligatorios que tienen que estar, ¿sí? Ahora, sí hay ciertos datos adicionales que tienen que ver con cantidad de hijos, nacionalidad, y otros datos que ustedes quisieran colocar, estado civil, por ejemplo. Bien, pero vamos a ver esto, ¿no? En datos personales, yo acá no voy a colocar si tengo una discapacidad, no voy a colocar tampoco si tengo certificado de discapacidad. Sí lo voy a colocar si tengo certificado de discapacidad en el último apartado que se llama otros datos de interés. O la otra opción es, si yo quiero hablar de la discapacidad en mi currículum, una opción es hacerlo en el objetivo laboral. El objetivo, para que tengan una idea, es dar a conocer en qué tipo de puestos de trabajo, ¿sí? Me gustaría, en qué tipo de puestos de trabajo me gustaría estar, ¿no? Trabajar. Entonces, voy a colocar, ¿sí? En el objetivo que me interesa trabajar, por ejemplo, en áreas administrativas o en áreas de atención al cliente. Y si quiero hablar de la discapacidad, lo voy a hacer acá, de forma concreta, de forma clara, ¿sí? Dando a conocer cuál es mi discapacidad, pero también dando a conocer mis fortalezas. Y les voy a poner un ejemplo. Generalmente, ¿sí? Cuando una persona con discapacidad auditiva quiere dar a conocer en el objetivo laboral que tiene, por ejemplo, una discapacidad, una hipoacusia, ¿sí? Eh, lo más importante es agregar que soy una persona hipoacúsica, oralizada. Pueden también dar a entender que se pueden comprender mediante la lectura de labios, y que pueden darse a entender también, ¿sí? Ahora, es fundamental, ¿sí? Mencionar también que en el caso de comunicarse, lo hagan vía email o por WhatsApp, ¿sí? Por mensaje de texto vía WhatsApp. Hay personas también con discapacidad motriz que son usuarias de silla de rueda y que muchas veces lo que quieren es dar a conocer su discapacidad de antemano. Entonces, si lo hacen, lo pueden hacer en el objetivo laboral y dar a conocer, ¿sí? Que son usuarios de silla de rueda, pero van a contar también cuáles son sus fortalezas, que se pueden manejar con total autonomía, ¿sí? Eh, que se pueden desplazar, digamos, fácilmente. Eso es lo más importante. Yo acá voy a dar a conocer, ¿sí? La discapacidad, pero también mis fortalezas. No voy a dar a conocer mis debilidades, ¿sí? O mis limitaciones. Eso en todo caso lo voy a tener en cuenta y lo voy a poder explicar después en una entrevista. Entonces decimos, el objetivo puede ser un momento oportuno para poder dar a conocer la discapacidad. No es una obligación, ¿sí? Pero puede llegar a serlo. Si uno se siente cómodo, o, por ejemplo, siempre mis recomendaciones para las personas con discapacidad auditiva que lo hagan, más que nada por la modalidad de contacto. Bien, el próximo apartado es estudios cursados, ¿sí? En estudios cursados siempre es importante colocar el último estudio, porque estamos hablando de un currículum cronológico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cronológico es que siempre va, en primer lugar, lo más actual. Entonces, coloco el último estudio, ¿sí? Si tengo secundario o tengo universitario o terciario. Bien, por otro lado, ¿sí? Está el apartado de experiencia laboral. El apartado de experiencia laboral siempre, ¿sí? Es importante detallarlo, ampliarlo y dar a conocer las experiencias laborales que tuve. ¿De qué manera voy a colocar el lugar donde trabajé, ¿sí?
voy a colocar las fechas, el mes y el año, voy a colocar el puesto, pero algo importante es colocar las tareas y la descripción de las tareas, todo lo que hice, ¿sí? No abreviarlo, porque muchas veces uno da, por supuesto que el otro, bueno, tiene que entender lo que hice, si trabajé de administrativo o administrativa en tal lugar. No dar por supuesto nada, ¿sí? Sino al contrario, detallarlo, explicarlo. Bien, por otro lado tenemos lo que es capacitación específica, que es cursos. Perdón, algo que me quedó pendiente decirles es que el apartado de estudios y el apartado de experiencia se pueden intercalar. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero resaltar más mi experiencia, lo voy a poner en primer lugar, antes de estudios. Y si no tengo tanta experiencia y tengo más formación, más estudios, y quiero resaltar eso, lo voy a poner en primer lugar entonces el apartado de estudios, ¿sí? Bien, vamos con lo que es capacitación específica. Acá van todos los cursos, ¿sí?, que realicé y que tengan una cierta pertinencia, que estén vinculados también a la experiencia laboral, al objetivo. Si yo hice un curso que no viene, no está relacionado con la experiencia, hice un curso, por ejemplo, de fotografía, y estoy buscando en áreas administrativas, no lo voy a poner en ese apartado de experiencia laboral. ¿Sí? En todo caso, lo voy a agregar en el último, en otros datos. Siempre es importante, ¿sí?, colocar el lugar donde hice el curso, la duración, las fechas, ¿sí? Y por otro lado tenemos el apartado de idiomas y herramientas informáticas. En este apartado es importante no mentir, en realidad en todo. No se mienta en el currículum, no se mienta en la entrevista, ¿sí? Siempre voy a ir con la verdad. Por lo tanto, en idiomas y herramientas informáticas voy a colocar el nivel, si tengo algún manejo de idioma, el nivel que tengo, si es básico, si es intermedio o es avanzado. Y por otro lado también herramientas informáticas, el nivel que tengo de herramientas informáticas, sea de Word, de Excel, de PowerPoint, Access, o sé manejar otro programa, otro sistema a medida que utilicé en algún lugar de trabajo, ¿sí? Pero siempre es importante detallar también el nivel, si es básico, si es intermedio, si es avanzado. Y por último está el apartado de otros datos. En este apartado siempre digo que uno puede colocar todo lo que no pudo, ¿sí?, hacer referencia en los demás apartados. ¿Qué es lo que voy a colocar? Por ejemplo, si hago alguna actividad cultural, deportiva, si soy voluntario o voluntaria en alguna organización. Acá puedo colocar, si quiero hacerlo, ¿sí?, si tengo certificado de discapacidad, ¿sí? Todo lo que no pude colocar arriba puedo hacerlo en este apartado. Bien, como les dije, vamos a seguir profundizando en el taller de agosto, así que para que lo tengan en cuenta, pero por una cuestión de tiempo, ¿sí?, no lo vamos a poder hacer ahora, porque quiero hablarle de muchos temas y la idea es que puedan llevarse como información puntual un poquito de cada temática. Y vamos a ver cuándo hablar de nuestra discapacidad. ¿Cuándo lo hago? ¿Sí? ¿Lo hago en la entrevista? ¿Lo hago en el currículum? ¿Sí? Muchas veces uno quiere derribar prejuicios y miedos, ¿no? Por lo tanto, uno dice, bueno, mejor por ahí me conviene hacerlo en el currículum. Y si lo voy a hacer en el currículum, una opción es hacerlo en el objetivo laboral, que les comenté anteriormente, y otra opción es hacerlo en una carta de presentación. Si lo voy a hacer en la carta de presentación, tengan en cuenta que voy a tener que describir, ¿sí?, los conocimientos que tengo, voy a describir las habilidades que tengo, la experiencia, ¿sí? Y por último, voy a dar cuenta de la discapacidad, ¿sí? Y ahí mismo lo que voy a hacer es no victimizarme, sino dar cuenta de que si bien tengo una discapacidad, puedo cumplir con la tarea,
que me interesa trabajar porque realmente necesito una estabilidad, porque soy la persona con capacidad de adaptación, porque soy una persona que puedo vincularme y relacionarme con otros fácilmente, ¿sí? Doy a conocer mis fortalezas. Por eso es importante hacerlo de manera escueta, de manera concreta, ¿sí? Pero si lo voy a dar a conocer, tengo que saber que de alguna manera, del otro lado también, me puedo encontrar con determinados prejuicios y con determinadas barreras, ¿sí? Por eso la entrevista puede ser el lugar, mejor dicho, para derribar con estos miedos. Pero si lo quiero hacer antes, la opción es el objetivo y la carta. Bien. Y si lo voy a hacer en el objetivo y la carta, como decíamos antes, voy a tener que tener en cuenta los miedos y prejuicios que hay siempre, ¿sí? Del otro lado. eh, no mostrar la discapacidad, como decíamos, que va a afectar el cumplimiento de la tarea, sino al contrario, ¿sí? Que tengo ganas de superarme y que tengo ganas de trabajar, ¿sí? Porque considero que tengo los conocimientos para poder hacerlo. Entonces, de alguna manera es venderme en la carta de presentación para que del otro lado sí me tengan en cuenta. Bien, y vamos a hablar ahora de lo que es la entrevista laboral. Siempre digo esto, ¿no? La búsqueda de empleo se planifica, todo se planifica, desde cómo voy a armar mi currículum, qué es lo que voy a colocar, desde dónde voy a salir a buscar oportunidades de empleo que a mí me conviene, ¿sí? Hasta la entrevista laboral. ¿Y qué es lo que se planifica de la entrevista? Tenemos que pensar, ¿sí? Antes de ir a una entrevista, por ejemplo, en nuestras actitudes. ¿Qué actitud es la más adecuada, la que me conviene adoptar en una entrevista? Y en este caso siempre es conveniente causar una primera buena impresión. ¿Por qué? Porque no hay muchas veces una segunda oportunidad. Entonces, lo ideal es siempre adoptar una actitud positiva, una actitud segura, eh, confiar en nosotros, que nosotros tenemos, ¿no? Nuestras propias capacidades. Y es lo que yo les decía anteriormente cuando hablaba de esto de aceptarse como son. Si yo me acepto como soy, ¿sí? Y puedo sí tener debilidades, sí, muchísimas, todos lo tenemos. Pero tengo también muchas fortalezas. Y eso es lo que yo voy a tener que dar a conocer en la entrevista. ¿Sí? Cómo soy desde mis propias habilidades. Por otro lado, también es importante considerar el vocabulario. La entrevista es un momento de evaluación de la persona que nos está entrevistando y de nosotros también, pero es un contexto en donde tenemos que cuidar cómo comunicarnos. Y algo importante también que tiene que ver con la comunicación gestual, ¿no? Yo siempre digo que el cuerpo muchas veces habla más que las palabras. Entonces, algo importante también es mostrarme seguro también a través de mi propio cuerpo, ¿no? A través de mi comportamiento corporal. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, a través de una actitud segura, ¿no? Sentarme erguido o erguida, ¿sí? Eh, Mirar a los ojos al entrevistador, desenvolverme de alguna manera que me permita a mí sentirme cómodo o cómoda. Por eso es importante muchas veces practicar antes de ir a una entrevista, y esto forma parte de la planificación. Sobre todo si tenemos miedos, si tenemos miedo a que del otro lado nos miren mal, si yo cuento o no el tema de mi discapacidad, ¿sí? Entonces, practicar antes de ir seguramente me va a hacer sentir a mí más confiado y más seguro, más segura.
Bien, y por otro lado, algo importante en esto de la presentación personal es la presencia, ¿sí? La prolijidad, ¿sí? Es fundamental. Tengan en cuenta esto, ¿no? Nosotros venimos hablando en distintas capacitaciones que damos sobre entrevistas virtuales. Hoy en día, y dado el contexto y el momento en el que estamos pasando, es muy probable que si ustedes están en búsqueda activa, los convoquen para una entrevista virtual. Y siempre digo esto, en una entrevista virtual uno debería desenvolverse de la misma manera que en una entrevista presencial, cuidando el vocabulario, cuidando las formas, ¿sí? Las maneras, eh, y no porque estemos en nuestras casas, ¿sí? Por ahí nuestro comportamiento sea otro, cuidar el tema de los ruidos, de la acústica, ¿sí? Es fundamental. Eh, pero tengan en claro, ¿sí? Que si esto viene y nos lleva un largo tiempo, es muy probable, ¿sí? Que muchos de ustedes empiecen a tener, como decíamos, entrevistas virtuales por esa modalidad del teletrabajo, ¿no? Que hoy va a surgir y que seguramente va a ser algo que va a estar muy en auge para las personas con discapacidad, ¿sí? Que tengan acceso a un trabajo desde sus casas. Bien, por el otro lado está la lectura del currículum. Es fundamental leer el currículum antes de ir a una entrevista. Leer el currículum para ver qué preguntas me pueden hacer. ¿Me van a preguntar sobre experiencias anteriores? Sí, seguramente. ¿Me van a preguntar sobre motivo de desvinculación? ¿Me van a preguntar también sobre mis, mis estudios, los cursos que hice? Y es muy probable que también me pregunten si doy a conocer, ¿sí? En el momento de la entrevista la discapacidad, que me pregunten sobre ello también. Por eso, algo muy importante es mostrarse con soltura, con naturalidad, y dar a conocer, ¿sí? Cuál es la discapacidad y, como decíamos, qué es lo que necesitamos. Y por otro lado, buscar información. Buscar información del lugar donde vamos a ir a la entrevista, ¿sí? De la empresa, para conocer la cultura, para conocer un poco cómo se trabaja, cuál es el rubro, cómo está posicionada la empresa en el mercado, y también buscar información de la oferta, ¿sí? A la cual nos postulamos, porque nos pueden llegar a preguntar, contame por qué te interesó esta propuesta, y nosotros tener fundamentos y argumentos para poder contestar. Bien, bueno, vamos avanzando un poco más y acá les traje también, además de la importancia que tiene de armar un buen currículum, la importancia que tiene, ¿sí? De poder desenvolvernos bien en una entrevista laboral. Primero, lo que tengo que considerar es que yo voy a evaluar también que la propuesta sea acorde a lo que estoy buscando. Seguramente vamos a ser evaluados, ¿sí? En una entrevista siempre estamos siendo evaluados, pero también nosotros vamos a evaluar que la propuesta sea conveniente. Por eso es importante hacer preguntas en la entrevista, preguntar cómo es el lugar de trabajo, principalmente, como decíamos antes, si estamos en una entrevista virtual, que no estamos en el lugar, no vemos cómo es la cultura de la organización. Entonces, siempre es importante preguntar cómo es el equipo de trabajo, ¿sí? Cómo es la modalidad, cuáles serían las tareas principales. Siempre es importante hacer preguntas. ¿Cómo es la modalidad de contratación? ¿Sí? Y por otro lado, algo sumamente fundamental es contar sobre mí y darme a conocer, no solamente a través de mi experiencia y mis conocimientos, sino también dar cuenta de mis habilidades. Yo hablo mucho de esto porque creo que en una entrevista, cuando uno detalla la experiencia laboral, lo importante no es contar lo que hice, sino cómo lo hice, porque ahí es donde doy a conocer mis habilidades. Yo puedo haber trabajado como recepcionista administrativa en, una, en un consultorio médico. Y puedo contar que lo que hice es atención a pacientes, pago a proveedores, facturación, ¿sí? Pero no es lo mismo contar las tareas, porque están descritas ya en el currículum, sino contar
que atendía pacientes y atendía consultas, a veces reclamos de pacientes, y trataba de escucharlos para poder entender la situación del otro. Y por otro lado hacía pago a proveedores, y lo que hacía era el registro de planillas, y generalmente siempre lo tenía que hacer de forma rápida y metódica. Entonces ahí es donde yo doy a conocer también mis habilidades. Y por otro lado, ¿sí? Yo tengo que convencer que soy la persona adecuada para el puesto. Y para convencerlo, la manera es hacerlo de forma segura, o sea, mostrándome primero motivado por trabajar, motivado, motivada por trabajar. Mostrar realmente que tengo ganas de superarme, de crecer en el lugar de trabajo, que estoy buscando una estabilidad, ¿sí? Esa es la manera en que yo puedo convencer que soy la persona adecuada para el puesto, más allá de dar a conocer mis conocimientos, mi experiencia laboral. Bien, pero algo importante, ¿sí? Al momento de dar a conocer mi experiencia, mis habilidades, y cuando detallo eh, las fortalezas que tengo, también voy a tener que saber cómo manejar la discapacidad en la entrevista. Y decíamos, en en un currículum no es obligación dar a conocer la discapacidad, ¿sí? Siempre queda en uno, si queremos anticiparlo, si queremos a veces decir, bueno, me siento más cómodo, más cómoda contarlo en el currículum porque yo ya sé que la persona cuando vea la entrevista lo va a saber. Y si que se me convocó, ya de alguna manera sabe que tengo una discapacidad. Pero si lo voy a hacer en la entrevista, voy a tener que saber manejar mis ansiedades, ¿sí? Y también entender que del otro lado, muchas veces, ¿sí? La persona no tuvo contacto con una persona con discapacidad. El entrevistador, quizás en alguna oportunidad ha entrevistado, pero no siempre, o no lo hizo, ¿sí? Y no tiene acercamiento o contacto con una persona con discapacidad. Por lo tanto, muchas veces, ¿sí? Nos podemos encontrar con personas que están más nerviosas que nosotros, que tienen sus propios miedos y prejuicios y no saben a veces cómo preguntar. Entonces, frente a eso, ¿qué hago yo? Es controlar la situación con naturalidad, ¿sí? Eh, con soltura y dar a conocer, ¿sí? Perdón, se me fue. Dar a conocer que mi discapacidad no impide el cumplimiento de la tarea, que al contrario, yo soy una persona que puedo tener una discapacidad, pero que pude adaptarme y ser resiliente, ¿sí? No sé si todos conocen el concepto de resilientes, pero es poder adaptarme a las distintas situaciones difíciles que me ha tocado enfrentar en la vida. Entonces ahí es donde transformo también la discapacidad, ¿sí? La significo como una fortaleza. Como decía antes, no es victimizarme, no es contar la discapacidad desde un lugar de víctima, sino desde un lugar que, más allá de que tenga una discapacidad, yo pude salir adelante y puedo cumplir tranquilamente con la tarea. Puede ser que tengo una discapacidad visceral, ¿no? Tengo una insuficiencia renal y tengo que hacer diálisis 2 veces por semana. Pero si yo doy a entender en la entrevista que tengo que hacer tratamiento, pero la realidad es que este tratamiento lo puedo hacer después del horario laboral, o puedo manejar los horarios que no impidan el cumplimiento ni que yo me ausente de mi lugar de trabajo. Entonces, doy a conocer eso y doy a conocer que no me impide cumplir con mi tarea. Y acá les traje algunas recomendaciones para ir cerrando la webinar de hoy. Sé que nos excedimos en el tiempo, perdón. Eh, pero para ir dándoles algunos tips y recomendaciones es no intenten disimular la discapacidad. Esto pasa, ¿no? Habitualmente cuando la discapacidad es visible, que muchas veces, digo, siempre es importante contar, ¿sí? Cuál es la discapacidad. Y si no es visible, es también manejarlo en la entrevista
de alguna manera que no sea un impedimento, ¿sí? Yo puedo ser usuario o usuaria en silla de ruedas y en todo caso contar que me puedo manejar, ¿sí? Con total autonomía, que la realidad es que tengo los medios para poder desenvolverme bien, ¿sí? Y si tengo alguna discapacidad psicosocial, ¿sí? Nosotros le llamamos discapacidad psicosocial a las discapacidades psiquiátricas, también puedo dar a conocerlo, fundamentalmente si estoy en una empresa inclusiva, ¿sí? Y estoy en una entrevista para una empresa inclusiva, puedo dar a conocer la discapacidad, puedo contarlo, pero sin dando a conocer también, perdón, que estoy en tratamiento, que soy una persona que está medicada, que que estoy en un tratamiento, y que puedo asumir una tarea porque realmente tengo ganas de hacerlo, porque realmente quiero crecer, quiero desarrollarme, ¿sí? Por eso es importante mantener una actitud adecuada durante la entrevista, presentar, como decíamos antes, la discapacidad como una fortaleza, que pude hacer frente a situaciones difíciles de la vida, pero que hoy estoy acá, buscando una oportunidad para poder lograr metas en mi vida, concretar proyectos en mi vida, ¿sí? Como decíamos antes. Piensen esto, si quedamos seleccionados es por nuestras capacidades. Por eso es fundamental mostrarlas, enseñarlas, darlas a conocer en una entrevista. Bien, bueno, y acá siempre termino con una frase que es, no existe una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Piensen esto, cada oportunidad es única, ¿sí? Por lo tanto, la idea es poder mostrarme. Y si voy a una entrevista y ese día no tengo un buen día, dejar esa mochila de problemas afuera y poder enfrentar cada entrevista, ¿sí? De la manera más resuelta para lograr esa oportunidad. Y como siempre digo, está en uno poder hacerlo. Así que a veces hay que trabajar mucho, y vuelvo a decir lo mismo, nuestras propias barreras. Bien, bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido, que les haya sido útil. Hay mucha información para transmitir, pero la idea era, bueno, resumidamente contarles y darles algunos tips, ¿sí? Que como decíamos, lograremos profundizar en el taller de agosto. Mari, no sé si hay alguna pregunta, consulta, dudas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, Muchas ¿cómo estás? gracias por la presentación. Acá están todos en el chat agradeciendo, diciendo que muy bueno. Así que quedó todo muy claro. Fueron Bien. surgiendo algunas dudas en el chat. Algunas ya las fuiste despejando, pero igual a ver si retomamos algunas porque se repitieron muchas. Agostina consulta, ella tiene una discapacidad que no se ve físicamente y tuvo una experiencia laboral en una empresa en la que nunca dijo que era discapacidad, que tenía discapacidad. Y después, y dice que esa experiencia como que no fue tan buena. Entonces lo que consulta ahora es que si al registrarse en los buscadores tiene que poner que tiene discapacidad. Ella siempre consiguió trabajo sin decirlo. Claro, sin decirlo. Bien. Claro, Perdón, ¿cuál es la discapacidad, Mariel, que tiene? no lo mencionó. No, Ah, no lo dice que no mencionó. se ve físicamente. No se ve físicamente, está bien. Bueno, en este caso, repetime el nombre, por favor, Mari. Agostina. Agostina. En el caso de Agostina, ¿sí? Lo que recomendamos es que en todo caso, si no quieren dar a conocer la discapacidad, pueden no hacerlo. Ahora, si Agostina consiguió oportunidades sin dar a conocer, ¿sí? La discapacidad, por lo que entendí es, Sí, no dio a conocer la discapacidad en las entrevistas y siempre ha obtenido la oportunidad. sí, sí. Cuando lo dijo no le fue tan bien, pero cada vez que no lo dijo consiguió empleo sin decirlo. Consiguió empleos. Bien, tengan en cuenta esto. A veces la discapacidad puede no ser visible, ¿sí? Pero si nosotros avanzamos en un proceso, de alguna manera después decanta, ¿no? La discapacidad. Puede ser que decante a través de un examen preocupacional o puede que no decante en un examen preocupacional,
me ha pasado, por ejemplo, con una persona que tenía esclerosis múltiple, que me decía, la discapacidad no siempre salta en un preocupacional, eh, u otras discapacidades, ¿no? Pero lo más importante es cómo se siente uno, si me siento seguro o no de contarlo. Porque es lo que decíamos antes, si yo puedo manejar mis propias ansiedades en el momento de la entrevista y lo puedo contar con naturalidad, con soltura, y puedo dar a conocer la discapacidad de una manera clara, y sí es conveniente. Ahora, si yo sé que en el momento de la entrevista me voy a poner más nervioso, más nerviosa al contarlo, y por ahí, si la discapacidad no es visible y no va a saltar en un preocupacional, puedo evitar contarlo, ¿sí? Pero Perfecto. tengan en cuenta esto, que a veces la discapacidad decanta en algún momento. Puede decantar en el preocupacional o puede decantar estando trabajando también después en el lugar, que tenga que ir a hacer un tratamiento médico, que tenga que, o tenga alguna eventualidad, ¿sí? Médica, y que necesite, por ejemplo, ausentarme de mi lugar de trabajo. Entonces, yo siempre digo esto, si me van a tomar, es preferible que me tomen aceptándome como soy, ¿sí? Sé que buscar trabajo hoy es difícil, que estamos en un contexto muy difícil, que hay barreras, que hay limitaciones, sí, no digo que no, pero que también, ¿sí? Depende de uno de cómo lo pueda manejar en el momento de la entrevista el tema de la discapacidad. Ahora, por eso decía, si ella, si Agostina, no lo quiere contar porque piensa que de esa manera ella consiguió oportunidades, puede no seguir haciéndolo y manejándose de la misma manera. Pero que de alguna manera también, si ella lo empieza a colocar y empieza a buscar en empresas inclusivas, puede también tener oportunidad de encontrar un empleo en una empresa inclusiva que la tome realmente sabiendo y conociendo su discapacidad. Tal cual, No sé tal si cual. llegué a contestar, por ahí me fui por las ramas. Sí, también la pregunta de Rosa apuntaba a lo mismo, así que ahí ya contestamos las dos preguntas. Después también Agostina consultó que ella tiene universitario incompleto y que no está vinculado al rubro de sus experiencias laborales. ¿Hace falta ponerlo en el CV? Si no está vinculado, no, no hace falta. Es decir, si el estudio universitario no está vinculado a lo que yo estoy buscando como oportunidad de empleo hoy, no. Y les pongo un ejemplo. No sé, estoy estudiando la carrera de medicina. Perdón, estaba estudiando la carrera de medicina, la abandoné. Pero actualmente estoy buscando trabajo como administrativo o administrativa. ¿Sí? No viene al caso poner que estuve estudiando medicina y encima que abandoné la carrera, porque tampoco está relacionado con lo que estoy buscando. Tal Ahora, cual. si yo estaba estudiando la carrera de contador público y la abandoné, hice 2 años de la carrera de contador público, la abandoné, y estoy actualmente buscando trabajo en áreas administrativas, bueno, puede ser un plus, puede ser algo que me sume, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, sí, Bien. perfecto. Después Santi consulta acerca del apartado de idiomas y herramientas informáticas, que él tiene certificado que valida estas herramientas o idiomas. Entonces consulta si en vez de ponerlo en el apartado de idiomas y herramientas informáticas, si lo puede poner en el apartado de capacitación específica, porque hizo un curso que validó lo que estudió. Sí, si hizo un curso, una capacitación, conviene colocarlo en capacitación especializada, ¿sí? Y Buenísimo, en todo caso, validar en idiomas y herramientas, en el apartado de idiomas y herramientas, validar el conocimiento que tiene, ¿sí? buenísimo, Es sí, decir, el perfecto, nivel que tiene de idiomas y el nivel que tiene de herramientas informáticas. Siempre es perfecto, importante hacerlo. genial. Después Amalia consultó cuál es la serie que mencionaste de la persona con bipolaridad. Ah, es una serie que comencé a ver ayer, muy linda, que se llama Amor Moderno, Modern Love, Sí, es Amor Moderno. Es el capítulo 3 de la serie que habla sobre la persona que tiene una discapacidad y tiene una bipolaridad, y cómo significa en su vida laboral y personal el tema de la discapacidad, ¿no? Esto de poder contarlo abiertamente y de poder hablar de la discapacidad le implica a ella hasta mejorar después en su tratamiento médico.
bueno, nada, no la voy a espolear, ¿no? Pero la idea es que la vean, es muy linda. Buenísimo. Y Amalia también consulta acerca del término de la resiliencia que nombraste, si está bueno en el caso de que ella se sienta identificada con esta palabra, si está bueno ponerlo en el CV en la parte de objetivo laboral. Sí, sí. La resiliencia uno tiene que saber explicarlo después en la entrevista, ¿no? Que es la capacidad de poder adaptarse a las distintas circunstancias adversas que nos tocan en la vida, ¿no? Una persona resiliente es aquella persona que pudo hacer frente a situaciones difíciles y que pudo salir de manera iriosa, ¿no? De esa situación. Pero hay que saber explicarlo. Es lo mismo que cuando uno en el currículum pone, soy una persona proactiva, y es una palabra muy linda, pero también hay que saber explicarlo, de qué manera soy proactiva o de qué manera soy resiliente o fui resiliente. Totalmente. Bueno, Gaby, muchas gracias. Bueno, gracias Mari, gracias por todo el soporte, gracias a todos por sumarse a esta webinar, espero que les haya sumado, ¿sí? En cuanto a herramientas para la búsqueda de empleo y lo seguimos esperando en otras capacitaciones. Así que bueno, muchas gracias, a cuidarse, ¿sí? Y que sigan bien.